Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Palabras de Vida Eterna en esta serie de episodios especiales por el mes de la Biblia. Ya estamos en nuestro último episodio especial, según lo que habíamos planeado. Aún queremos hacer un episodio adicional respondiendo a las preguntas que algunos de ustedes amablemente nos hicieron y en especial aquellas preguntas que requieren más profundización. Pero bueno, aquí estamos con Jeffrey. Jeffrey, estamos cerrando nuestros episodios especiales de este año. ¿Cómo te sentís? Con un poco de nostalgia, Luis, porque en realidad que me había entusiasmado mucho con estos programas, pero a la vez con gran alegría de saber que pudimos compartir sobre la Biblia y tratamos de entrar y demostrar nuevas formas de contemplar este texto tan antiguo y tan hermoso a la vez, tan nuevo también, en el que se asoma y nos habla la palabra de Dios, nos habla Dios mismo. Magnífico. Jeffrey, la semana pasada hablamos un poco acerca de diferentes métodos para el estudio de la Biblia y diferentes aproximaciones para interpretar el texto bíblico y quedamos de hablar en este episodio con mayor profundidad de la aproximación psicológica. ¿En qué consiste esta aproximación? Ya, bueno, mírales, para eso hay que diferenciar un poco los métodos. Recordemos que son más respetados porque tienen una gran trayectoria y tienen un marcado énfasis bastante metódico, como ya le hemos dicho, que se esfuerzan en explicar e interpretar con un rigor, ¿no? Con un rigor metódico. En el caso de la psicología, lo que se intenta es aproximarse al texto. Uno utiliza un cristal, que es unas categorías psicológicas, una serie de conceptos, y con rigor metódico también se aproxima a lo que pudo haber en el texto sagrado, detrás del texto sagrado, o bien eh, uno intenta investigar en el texto sagrado algo que el psicólogo, la persona que se está aproximando, encuentra que puede estar. Y entonces utiliza, bueno, estudios que ya están hechos y a partir de ahí comienza a aproximarse a la forma final del texto para encontrar o aproximarse o tratar de hablar hoy qué es lo que aconteció en ese tiempo o tratar de explicar, interpretar aquello que sucedió en unas coordenadas que no son las nuestras. Pero ahora, también lo hacemos porque los textos sagrados surgieron en un contexto, en unos contextos que no escapan a la psicología individual y comunitaria, como por ejemplo la persecución, por ejemplo los conflictos, por ejemplo las tensiones entre una comunidad y otra. Entonces, este contexto que medió y condicionó la escritura de los textos sagrados, estas realidades que mediaron y condicionaron la redacción de los evangelios, son útiles hoy para comprender mejor qué dice o qué quiso expresar el autor sagrado, y nosotros lo podemos comprender hoy mejor con un lenguaje más contemporáneo. Y de hecho las memorias del resucitado, que son los evangelios, no se escapan de esto. Marcos mismo, o el autor de Marcos, escribió en medio de una realidad social, política, que marcó a una o unas comunidades a las que escribe. Y bueno, el autor de Marcos está buscando cohesionar estas comunidades. Entonces, ahí eh, hoy nos sirve mucho para tratar de hablar con un texto que vamos a tratar de abordar más adelante. Magnífico, Jeffrey. ¿Y por qué entonces es importante estudiar la Biblia desde una perspectiva psicológica? Bueno, una vez en uno de los programas anteriores, yo te decía que la Biblia habla más de lo que habla, dice más de lo que dice. Entonces, detrás de los escritos hay elementos subyacentes que, bueno, están en la psicología, está lo social, está lo histórico, y entonces vamos a tratar de interpretar o explicar qué hay detrás de eso. Una vez vos y yo platicábamos, uno de los escritos de Lucas dice, yo te escribo esto para que tengas paz. Pero ¿qué quiere decir que tenga paz? ¿Qué le está sucediendo al destinatario de este texto? Este es un momento de tribulación. ¿Qué momento pudo haber sido? ¿En qué momento escribió Lucas que pudo haber tenido atribulado a este destinatario? ¿Y qué es lo que está promoviendo el Evangelio? Entonces eso ya condiciona el hilo narrativo, ¿te fijas? Entonces,
Lo mismo pasa con los otros evangelios, en el caso de Marcos. Entonces, nos dice más de lo que dice. Ahora, nosotros vamos a pensar, en el caso de Marcos, cómo la realidad social influyó para unir a diversas personalidades en una identidad común y cómo el autor utilizó todas estas realidades para hacer su hilo narrativo. Hay un autor que dice, apellido Caballero, que dice lo siguiente: el texto bíblico debe ser colocado en contacto con la realidad humana y la comprensión de la realidad humana no surge sin conceptos psicológicos. Entonces eso es lo que nosotros intentamos hacer en una aproximación psicológica de la Biblia. Nos aproximamos con unos conceptos psicológicos al texto sagrado para ver cómo subyacen y cómo emergen en estos escritos. Ahora, lo hacemos porque hay muchos otros que ya lo han hecho, por ejemplo, Hertaisen, que habló un poco de los aspectos psicológicos de los escritos de Pablo, y de otros autores. Hablamos en programas pasados de Mercedes Navarro, o de otros que se acercaron desde la teoría social de Musa Serif a la carta a los filipenses. En este caso me parece que es Rollins, y así hay otros autores que han ido haciendo este esfuerzo por acercarse. ¿Y qué dificultades podría presentar el hacer un análisis psicológico? Me imagino que no será lo mismo recibir un paciente en tu consultorio que llega a contar su historia, a contar sus problemas, que ver un texto de mucha antigüedad y que ni siquiera está hablando propiamente del paciente, y descubrir ahí dónde están las señales de las posibles situaciones psicológicas que puede estar enfrentando. Bueno, Luis, ahí yo te diría que una forma de hacer psicología de la que vos te referías y es un poco de la clínica, ¿no? Es de la psicología del consultorio. Pero también se puede hacer psicología con las narraciones, con los relatos. Y podemos hacer psicología también con los relatos escritos. De hecho, existe la psicología narrativa, las prácticas narrativas que analizan escritos. Y si a eso le unís, por ejemplo, la especialidad en grafología que se enfoca en estudiar los trazos de un escrito, por ejemplo, entonces cobra mayor fuerza. Nosotros aquí no hacemos eso con los papiros, ¿no? Y los manuscritos, porque nosotros recibimos una forma final del texto, que eso lo hablamos en programas pasados, ¿no? Y a partir de ahí, de ese relato, es que nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? De esa forma final con los elementos subyacentes que pueden estar en ese texto y con los estudios que hay. Entonces, pero eso plantea dos problemas. Para un incipiente o alguien que tiene intenciones de hacer este tipo de ejercicio, nos encontramos, pensaría yo, con dos problemas bastante fuertes. El primero es que, a pesar de que esto tiene unas décadas, para nosotros decir hace 20 años nos suena fuerte, o decir 30 o 40, pero en relación con los otros estudios que tendrán 100 años, esto es como andar en pañales. Ese es un problema, y a pesar de que hay bastante gente, no son tantos como en otro tipo de estudios, ¿no? que hay. Y lo segundo es que los que hacen esto eh, publican los resultados, pero rara vez cuentan cómo llegaron hasta ahí. Entonces, para alguien incipiente, para alguien que está comenzando a hacer este tipo de estudio, ya es bastante complicado eh, hacerlo porque tiene que encontrar un mentor que lo vaya ayudando, y aparte de eso, tiene que incursionar, arriesgarse. Ahora, cuando hablamos de psicología, podemos pensar en diferentes escuelas de pensamiento, qué sé yo, el psicoanálisis, la Gestalt, la escuela humanista. ¿Todas sirven de igual manera para acercarse al texto bíblico? Bueno, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta nuevamente lo que te decía, encontrar un mentor que te acompañe eh, y sobre todo la pretensión que se tiene al acercarse al texto sagrado. En el pasado, en los inicios de esto, hubo algunas corrientes que fueron censuradas como la psicología profunda. Y hay un autor ahí que fue censurado, no vamos a hablar de él ni de sus estudios. Y aunque hoy la iglesia y los estudios bíblicos miran con mayor madurez y apertura a esto, hay, digamos, eh,
ciertas corrientes o ciertas metodologías que no se pueden aplicar. Así como, por ejemplo, al cristianismo no se le puede aplicar y a la Biblia misma un método que sea anticristiano, porque te va a dar resultados anticristianos. Pero entonces, aquí hay que saber acercarse, ¿no? Hay que saber con qué voy. Ahora, recordar aquí lo que hablamos también en el programa pasado, implica acercarse al texto con el mismo espíritu con que fue escrito, ¿no? Yo pienso que aquí tienen que ver también los fines, porque aquí esto va a dar resultados, por ejemplo, para el manejo del duelo, la parte más terapéutica, la identidad, las relaciones interpersonales, la psicología emocional. Entonces, depende de qué cristal te querés acercar. Yo creo que ahí el texto sagrado te va a hablar, vos tenés una presunción, después de haberte acercado al texto, vas y buscas una escuela y una metodología que te ayude y ahí comenzás a dialogar con el texto. Y el texto te va a comenzar a hablar y obviamente los estudios en paralelo te comienzan a abrir más el campo para las interpretaciones o las explicaciones que quieres sacar. Ahora vos tenés un trabajo de investigación en el que hiciste una aproximación psicológica al texto de Marcos. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, mira, todo comenzó después de mis cursos de evangelios sinópticos y luego de Juan, que no sé si en algún momento te conté que tuve 2 cursos de Juan en paralelo, el curso propio de Juan y una lectura bautismal de Juan. Y ahí yo me enamoré de los estudios sagrados, de la Biblia. Eh, porque en el curso de Juan había que hacer una investigación en un texto. Bueno, y ahí fue como la primera vez que me acerqué a un texto con fines investigativos y con todo el miedo del mundo lo conseguí. Hice y- una investigación sobre el diálogo entre Jesús y la samaritana con una perspectiva litúrgica. Y ahí, como, bueno, en algún momento te conté que a mí me gusta mucho la liturgia, yo venía haciendo en todos mis estudios de Biblia un rastreo litúrgico del culto, cómo se veía en el Pentateuco, etcétera. Y así fue como me comenzó a llamar la atención el templo. El templo. Y luego, después de haberme encontrado con mi director de tesis, también recordé que en los estudios de los evangelios sinópticos también hay un elemento psicosocial. Y aquí fue donde me encontré con Marcos, con el Jesús de Marcos. Vamos a hablar en ese término el Jesús de Marcos, el Jesús de Juan, que no son, o sea, son la misma persona, pero contadas de diversas perspectivas. Y Jesús de Marcos es un Jesús bastante confrontativo, el Jesús de Marcos. Entonces me puse a pensar en esa relación de confrontación que hay entre él y el templo y cuál pudo haber sido la motivación psicosocial que había detrás de estas confrontaciones en el modo en cómo lo relata Marcos. Porque, por ejemplo, ahí la confrontación entre Jesús y el templo está narrada por los cuatro, pero Juan y Marcos lo narran con más detalles. Y si vos te fijas, Juan y Marcos le dan enfoques bastante diferentes. Y Lucas y Mateo son bastante más reducidos. Entonces, yo me puse a pensar qué había detrás de eso. Y fue ahí como recordé a uno de mis psicólogos favoritos que habla de las crisis. ¿A qué crisis estaba respondiéndole el autor del Evangelio de Marcos cuando pensó y le dio este hilo narrativo al relato de los conflictos entre Jesús y el templo? Y ahí comencé a leer Marcos y comencé a encontrar una serie de conflictos, situaciones en que había conflictos, crisis, tensiones entre Jesús y el judaísmo. Y eso me llenó de emoción. Ahora, aquí estamos hablando de crisis y de conflicto, ¿no? Entonces, la crisis, según este autor, que es Eric Erickson, él trata de explicar que cuando la identidad se construye o se va configurando, cuando la persona va configurando su identidad, no la configura solo, sino que la configura en medio de una comunidad. Y luego, esta identidad se va configurando a partir de conflictos históricos.
con la madre, con el padre, con su pequeña comunidad que es la familia, en la escuela, cuando va creciendo, en la parte social más grande. Entonces, ahí van habiendo quiebres que van configurando su identidad. Y fue así como me surgió la idea de investigar cómo se dan una identidad que ya era judía, por un lado, y también que Marcos sabemos que escribe probablemente para los cristianos en Roma, y aquí hay que hacer quiebres identitarios, quiebres de identidad, para tratar de fusionar una comunidad más, más heterogénea, formada por distintos grupos, personas provenientes de distintos grupos. Entonces ahí hay que conformar una identidad más plural, una sola, pero más plural. ¿Y cómo respondió Marcos a eso? Entonces, ahí fue donde comencé a investigar. Ahora, yo te decía, hay no menos de 22 veces en que Jesús se está confrontando o está teniendo conflictos en el Evangelio de Marcos. Entonces, que 22 veces se den acontecimientos de conflicto en apenas 16 capítulos, te dice algo. Te dice algo. Es un hombre muy confrontativo. Entonces, esto nos puede dar rasgos del Jesús histórico, pero aquí no vamos a hacer como psicología profunda, tratar de analizar la personalidad fascinante de Jesús, pero que esta persona de la cual se habla tenga tanto conflicto, ya te dice algo. Por ejemplo, con solo el inicio del Evangelio, Jesús se va al desierto donde es tentado. Eso ya es un problema, un conflicto espiritual, ¿no? Luego también de Juan se dice enderezar el camino. ¿Qué significa enderezar? Que hay algo que está chueco, que está torcido, que no está funcionando bien, y un personaje que está intentando enderezar. Eso también ya es un conflicto, porque cuando las cosas no van bien y tenés que enderezarlas, ahí ya hay un conflicto también. Luego tenemos que cuando Jesús se enfrenta con los espíritus inmundos, ahí ya hay un conflicto. ¿Y tú qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? También en algunos momentos Jesús responde con un poco de cólera, de ira. Sus respuestas son bastante eh, fuertes. Ahora, eh, esto es cuando el personaje principal, el héroe de la obra de Marcos, es puesto en tensión con otros. Pero hay otros casos en el que es Jesús que habla de la crisis o del conflicto. Por ejemplo, las parábolas que expresan el anuncio del reino en medio de dificultades. Pensemos en la parábola del sembrador, la semilla que crece en medio de cardos. Bueno, la parábola de los viñadores homicidas. El reino crece en medio de dificultades. El reino, la iglesia, no crece eh, en un jardín de rosas o en un plantío, crece en medio de la dificultad, de la crisis. También vemos a la iglesia reflejada en la barca que está navegando en medio de un mar huracanado. Y hay otros rastros de crisis, de conflictos que vienen de afuera de las comunidades, o más bien que no están afuera, sino que están dentro. Por ejemplo, las dificultades y los conflictos que hay entre los discípulos. ¿Quién es el primero? Las discusiones por la superioridad. Entonces, te fijas que es una comunidad que no está lejos de las crisis. Y el Jesús de Marco está en medio de todo eso. Y es interesante que a veces es Jesús el que enfrenta la crisis, a veces es Jesús el que acompaña la crisis, y a veces Jesús es quien genera la crisis. Eso es interesante. O la vive, o la acompaña, o la inicia. Eso es bien, 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 bien importante. En el caso del texto que vamos a ver hoy, Jesús inicia la crisis, inicia el conflicto. Entonces, eso ya no va hablando, por ejemplo, cuando se enfrenta con los letrados, cuando se enfrenta con los escribas y fariseos. Cura después de generar una controversia. Eh, Marcos nos presenta un Jesús que, que se presenta así como alguien que genera controversia, ¿no? Y es alguien y pide una curación, y tú que puedes curar, y para que veas que puedo, viene y cura. No, más bien le perdona los pecados y puedo perdonarle y ahora lo curo.
Hay un Jesús que genera. Sí, podría haberlo curado de una sola vez, pero primero dice, tus pecados te son perdonados para que se arme Eso, la Javier, ¿sí discusión. oíste? Entonces, eso es fascinante ver cómo Marco pone a un Jesús que tiene unos rasgos un poco conflictivos, por así decirlo. Muy proféticos, hablemoslo en el sentido cristiano. Desde la psicología, una personalidad un poco conflictiva, que genera conflicto. Positiva, genera conflictos positivos para hacer crecer y emerger un proyecto que él tiene. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? El reino. Pero ya dijimos, no nos estamos metiendo en Jesús, sino en el efecto que tiene en los lectores de Marcos. Es que, hasta cierto punto, la respuesta del cristiano al mensaje de Jesús es una respuesta que es en crisis. Es una respuesta en la que yo tengo que decir, todo lo que he hecho, todo por lo que he luchado en mi vida, tal vez estaba equivocado. Tengo que replantearme mi vida. Y la conversión es el resultado de una crisis en el cual llegué, descubrí que el que estoy luchando por nada, por vacío, por vanidad de vanidades, como dice Coelho, y entonces cambio de dirección en mi vida. Eso surge de una crisis. Ahora, recordando una conversación pasada, hablábamos de que en general los evangelios parten de una memoria colectiva. ¿Cómo vemos esto reflejado en el Evangelio de Marcos? Siguiendo un poquito a este autor que yo seguí en mi investigación, él plantea que la memoria que se tiene de un líder tiene funciones. O en los seguidores tiene unas funciones. La memoria relatada del líder tiene funciones en los seguidores, en los lectores. Y eso es lo que nos interesa aquí. Por ejemplo, en la persona, en el que es recordado, las condiciones generales de su vida. ¿Cómo es la vida del Jesús que recordamos? Es la vida de un hombre en conflicto, en tensión, perseguido, incomprendido. Y luego, ¿qué efectos tiene en la historia personal del que lo está recordando? Y luego, a nivel de comunidad, ¿en qué estado está la comunidad a la que, o sea, los pertenecientes a una comunidad, en qué estado están cuando reciben estas memorias? Eh, ¿Y cuál es la historia de esta comunidad que lo recuerda? Entonces aquí vayamos un poco y apliquemos estas ideas del autor a, al Evangelio. En el caso de Jesús, ¿cuándo es recordado Jesús? ¿O cuándo es puesto por escrito el Evangelio? En medio de la guerra judeo-romana. Hay conflictos de fidelidad en el corazón del judaísmo. ¿Por qué? Porque a estos primeros destinatarios, que fue el Evangelio y el anuncio de Jesús, están viendo el eclipse religioso de su ciudad. O sea, o más bien el eclipse de su ciudad también está en caída, su religión. Y lo que se recuerda son los conflictos entre Jesús y esta religión. Es bastante violento encima de que la, el destinatario, ponte tú que fuese un judío, está triste por ver la caída de Jerusalén. Encima de todo, yo le recuerdo la memoria de que mi líder también se confronta con eso. Es interesante. Ahora, ¿y cómo son estas comunidades? Son comunidades heterogéneas con conflictos internos. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nos habla de un conflicto, me parece, en Chipre, de comunidades heterogéneas donde los judaizantes se están imponiendo. Al final termina ganando la, la parte más heterogénea y, y eh, no vence esta tendencia judaizante. Ahora, hay unidad de continuidad y discontinuidad en esta pertenencia ética al judaísmo y, y pensar en una experiencia judía que encima de todo también es un poco exclusiva porque en el judaísmo habían los judíos de sangre, la presencia étnica, ¿no? Pero también hay convertidos y los convertidos no tenían una pertenencia real. Y ahora te encontrás con una comunidad que apuesta por una pertenencia heterogénea donde está súper abierta a la pertenencia a la procedencia de distintos con igualdad. Entonces ahí hay tensiones ya
el autor de este evangelio tiene psicosocialmente que responder a esto. Entonces, el evangelio, y te das cuenta, el evangelio tiene un propósito teológico. En el caso de Marco, la idea es presentar mucho a Jesús como el Hijo de Dios, pero esta presentación no huye o no se separa de una necesidad psicosocial con que esta idea, esta propuesta, también tiene que responder a este problema psicosocial que enfrentan estas comunidades heterogéneas. Ahora, estoy hablando solo del relato de Jesús. Ahora, las comunidades también sufren persecución. Recordemos que ya se ha desatado la persecución de los judíos y luego de los jefes de los romanos. Y luego, claro que aquella comunidad, macrocomunidad a la cual pertenezco, siendo una secta, por así decirlo, me está persiguiendo. Yo soy de esta comunidad y ahora esta comunidad me persigue. Ahí hay un quebranto de la identidad primera. Es como que te persiga tu madre, te maltrata tu madre. O, por ejemplo, en el caso de los migrantes, esto se escucha mucho en el problema de los migrantes, es que cuando van a buscar trabajo, los migrantes de un mismo país te dicen, no hay peor enemigo de un migrante que otro migrante. ¿Te fijas? Entonces, también hay miedo de que mi propia gente ahora me está persiguiendo en cuanto a la comunidad. Y a eso, bueno, estamos viendo el sitio de Jerusalén, un líder carismático, la memoria de un líder carismático y un ministerio que se desarrolla en conflicto. Y aquí es importante, una comunidad que está viviendo todo esto, miren el ministerio de una persona que se desarrolla en conflicto con los perseguidores. Entonces, bueno, aquí nos ponemos a pensar. Marcos fue un genio para su propuesta teológica, pero ¿cómo hacer que su propuesta teológica también respondiera a un problema de unidad y de identidad psicosocial? Ahora, en esto de la historia o del análisis psicológico de la historia, siempre aparece un gran hombre. Este gran hombre en una historia es el líder y el portavoz de sus seguidores. Eso vale para los que lo conocieron, más los destinatarios que no lo conocieron necesitan que este líder del cual les estoy hablando también recoja su voz, recoja sus anhelos, recoja sus necesidades y les ayude a resolver la crisis. Entonces, en cierta medida es como que si este gran personaje se convierte en el adulto protector de estos que son como una especie de adolescentes, por así decirlo, socialmente, no porque sean adolescentes todos, sino las sociedades también tienen un proceso, ¿no? Un poco más infantil, más necesitado de los gobernantes, más maduras. Te encontrás con sociedades que son más maduras que otras. Entonces, aquí hay un gran líder que asume y quiere llevar a esta identidad, por decirlo así, adolescente, a que la configure totalmente y se desprenda de otra o de otras para generar una nueva. Entonces, el autor de Marcos intenta resolver esas crisis que viven estas comunidades heterogéneas, formadas por unos de muchos, con este líder carismático que es Jesús, que además entra en tensión con otros líderes. Jeffrey, entonces, para hoy traíamos un texto bíblico para leer y para analizar aquí juntos, ¿verdad? Y tratar de descubrir las características psicológicas que presenta. ¿Podrías leerlo? Claro que sí. Vamos a recordar que para este programa les habíamos pedido que traer Biblia. ¿Vos trajiste tu Biblia? Claro. Entonces ubícate en Marcos capítulo 11 de los versículos 15 al 19. Solo con 5 versículos vamos a hacer nuestro análisis. Interesante. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vos la tenéis hecha una cueva de bandidos.
Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde, salió de la ciudad. Y por lo que hemos hablado, primero deberíamos hacer algún tipo de análisis de este texto, ¿verdad? En este caso, como es una narración, deberíamos aplicar un análisis narrativo. Y entre las posibilidades que tenemos, bueno, podemos analizar la trama que se está gestando ahí, ¿verdad? Verlo como una película, como el guión de una película. Eh, Partimos de una situación inicial donde llegan a Jerusalén y Jesús entra en el templo. Dice, llegaron a Jerusalén. ¿Quiénes llegaron? No sabemos. Entre esos venía Jesús que entra en el templo. Ahora, una cosa curiosa, ¿ah, Luis? Para hablar del templo. El templo es un espacio muy grande y que a su vez se divide, bueno, tiene más divisiones, pero tiene tres subdivisiones. Aquí, este relato de los hechos lo tenemos que pensar en el patio de los gentiles, que es el más externo. Ahí es donde más o menos llegan los convertidos al judaísmo que no tienen real pertenencia. O sea, los convertidos al judaísmo que no tienen una pertenencia étnica, o sea, de sangre. Más adentro están los hombres, las mujeres y después están ellos. ¿Vos te imaginás en ese orden de precedencia qué tan alejados están? Eso es para pensar lo que más adelante dice Jesús. Una cuestión interesante. Para ubicarnos en el espacio del templo. Entonces después nos dice que Jesús comenzó a echar fuera a los vendedores y los compradores y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Aquí logramos identificar el nudo de la situación, la parte donde se acumula la tensión, donde la situación se pone tensa. Eso es lo que llamaríamos el nudo de la trama, ¿verdad? Ese momento en el cual se genera tensión. Ahora que hablamos de que es un espacio tan grande y que Jesús logró sacar a los vendedores, ¿vos crees que él pudo haber hecho todo eso solo? Pues, si hubiera sido solo, de ya cuando ya por el tercero, ya los otros se hubieran quitado, ¿verdad? O lo hubieran agarrado entre todos, ¿verdad? Por ejemplo, el templo tenía guardas, ya lo hubieran sometido los guardas. Ya, aquí significa que esto no fue una acción solo. Y creo que tampoco tuvo que haber sido una acción instantánea o espontánea. Tuvo que haber sido un poco planificada. Hay unos biblistas que afirman estas ideas y que yo personalmente las creo. Luego, solo de pensar en el tamaño del espacio, que no es poco. Y aquí se refuerza también lo que te decía, los echó fuera. Claro, está en el patio de los gentiles, está fácil de sacarlos. Bueno, relativamente fácil, ¿no? A diferencia de que si hubiese sido más adentro. Claro, por supuesto. Volvemos entonces a la situación transformadora, que es esa situación donde se disminuye la tensión, donde ya después del clímax, del clímax de la trama, se llega a una cierta resolución. Y está en el versículo 17, que les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Aquí Marcos recurre a dos profetas, a Isaías y a Jeremías. Y es interesante porque uno de los profetas plantea su profecía como afirmación y Marcos la convierte en pregunta, y en el otro la plantea como pregunta y Marcos la convierte en afirmación. Entonces, aquí ya nos van un perfil de cómo juega Marcos también con la ironía y con lo que desea eh, utilizar entre sus destinatarios. Bueno, del Jesús que está ahí. Vamos a jugar un poquito con la psicología de la gente que estaba ahí cerca, que seguramente eran gentiles y los que están ahí vendiendo y participando de eso, ¿no? ¿No está escrito que mi casa será llamada casa para todas las gentes? Y aquí recuerda una profecía de Isaías.
en la que dice que confluirán hacia la casa del Señor y serán un solo pueblo, una cosa que no se realizó. Claro, porque están divididos, están por lo menos en tres cuartos diferentes, por así decirlo, en tres estancias diferentes del templo y no se pueden mezclar. ¿Verdad? La estratificación social y estratificación del culto, no todos son igual de puros, igual de dignos para entrar en la presencia de Dios. Y te fijas cómo el Jesús de Marcos está jugando con el sentimiento de la necesidad de real pertenencia de la gente que está ahí. Y pensar que está hacia afuera, la parte más externa. Y finalmente utiliza a Jeremías para confrontar a la autoridad religiosa, porque el templo no es solo el edificio, ni es solo la casa de Dios, el templo también es el culto, las personas que cuidan de él y demás. Ustedes la tenían hecho una cueva de bandidos. Y que incluso en la parte donde están en el patio, donde están los gentiles, donde está la gente más alejada, no solamente tienen menos acceso al templo, sino además tienen este desorden de ventas, de cosas que incluso están, pues, es como que el cuarto de uno, por así decirlo, lo agarran en la bodega de la casa, ¿verdad? Es interesante cómo se va configurando todo esto y cómo el autor de Marcos está jugando con esa sensibilidad. Y exactamente el efecto, que sería el desenlace, que generó esta situación, ¿verdad? Esta situación transformadora, esto que se hizo para cambiar la atención, y es que genera que los sumos sacerdotes y los escribas busquen la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo y la gente estaba asombrada de su doctrina. Aquí te tendría que decir una cosa, siempre en el análisis de la trama, pero cuando alguien relata un hecho, lo relata como sabiendo lo que los otros están pensando y diciendo. Aquí nadie habla de que en qué momento entraron en juego los sumos sacerdotes. Solo se habla de lo que estaban pensando y buscaban la forma de matarle. ¿Cómo el autor de Marcos sabe eso? ¿Cómo el autor de Marcos sabe eso? Lo que estaban pensando los sumos sacerdotes. ¿Con quién dialogó él para saber que los sumos sacerdotes estaban tramando eso después de haber visto esto? Y aquí es donde entra siempre un poco la aproximación de la psicología. Si después de haberles presentado a toda esta gente que tenía este sentimiento de real pertenencia y que les habló tan hermosamente de las profecías antiguas, y ahora viene, y ahora al líder que está recogiendo mi identidad, que está escuchando mi voz y le está peleando por mí, está peleando por mí, ahora encuentro que los otros lo quieren matar. ¿Cuál es el sentimiento que se genera? Uno de los sentimientos más útiles para generar cohesión en un grupo, generar un enemigo, sea real o sea imaginario. Los grupos sociales, todos los grupos sociales en alguna medida se configuran en torno a un objetivo común y a algo a lo que repudian. Por ejemplo, la gente que trabaja en pro de hacer reforestación, ¿qué es lo que repudian? El despalo indiscriminado de los bosques. Y te fijas, y nuestra sociedad siempre está en esa tensión de repudiar un rol, un actuar y querer fomentar otro. Hay algo aquí detrás de eso. Bueno, y finalmente tenemos, vale la redundancia, la situación final, ya como termina toda esta trama, que es que ya al caer de la tarde salió de la ciudad Jesús. Pregunta Luis, ¿qué nos dijo el versículo 15? El versículo 15 nos dice que llegaron a Jerusalén y una vez allí entró Jesús en el templo. Pero dice llegaron, ahí es un verbo en plural. Y al final salió, un verbo en singular. Los discípulos se quedaron en el templo. No sé. O solo que Jesús sea una persona colectiva, no lo sé. Pero tenemos un verbo en singular al final y un verbo en plural al inicio. Yo creo que eso tiene que ver un poco con que las crisis se inician muchas veces colectivamente, o uno las vive en una colectividad, y al final la resolución de la crisis es más individual. La opción se tiene que hacer individual. Lo más interesante es que lo quieren matar. Tenemos un grupo de sumos sacerdotes con toda la autoridad, con patrullas, con seguridad, y este hombre sale de la ciudad sin problema. Aquí hay un poco de juego de la ironía de Marco.
decir que Jesús salió solo, un hombre que tiene plena autoridad. Entonces, un poco de este análisis muy somero que estamos haciendo de Marcos. Claro. Pero muy bien, ya tenemos este análisis narrativo, ya comprendimos un poquito la trama y vimos esos pequeños detalles que nos hablan ahí de cuál podría ser la intención de Marco, ¿verdad? O del autor de Marcos. Pero entonces entremos a la parte psicológica. ¿Qué vemos aquí? Características psicológicas que, en las cuales podamos poner en práctica esto que estamos hablando, esta aproximación psicológica. Ya, nos vamos a fijar, Luis, para esto solo en un versículo, el versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa, que mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Esto, en este análisis de la trama que hicimos, es la acción transformadora. Entonces, vamos a fijarnos en eso, ¿no? Ahora, ¿esto nada más es una escogencia que haces vos o siempre se tiene que hacer así, partir solo de la situación transformadora? Bueno, no, por ejemplo, en la vida tenemos que hacer opciones siempre, no se puede todo, porque si tratáramos de explicar cada uno de los elementos de esta perícopa y de este análisis narrativo, ahora explicado desde la psicología, hombre, yo creo que necesitaríamos unos 4 programas. Entonces vamos a uno porque la idea es que las personas que nos escuchan, bueno, tengan una idea de cómo se hace. Pudimos haber hablado del templo, la situación inicial, pudimos haber hablado del nudo, pudimos haber hablado del desenlace o de la situación final. Nosotros nos vamos a fijar solamente en la acción transformadora. Ahora, yo te diría, Luis, que después de escoger esto y que hablábamos de que los evangelios hablan más de lo que hablan, que Jesús diga esto en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, nos dice mucho, ¿no? Y hablamos en programas pasados de que en los evangelios hay por lo menos 3 traumas según una autora de apellido Kate. La ausencia de Jesús, la invasión romana en Jerusalén y el progresivo descenso de los cristianos. Pero a esto a las comunidades también habría que sumarle un cuarto, que es que el judaísmo en ese momento no ofrecía una pertenencia real a los convertidos. Nos damos cuenta que las comunidades cristianas sí lo ofrecían. Sí lo ofrecían a pesar de las tensiones que habían entre ellos. Entonces, en la acción transformadora nos encontramos a un Jesús que enseña y que para enseñar recurre a una profecía de Isaías en la que se habla de la universalidad de la participación en este pueblo de salvados. Entonces, em, este acceso al templo que es limitado y bajo pena de muerte, muchos, eso tenemos muchos rastros en la Biblia, entonces han convertido el templo como en esa máquina enorme que cohesiona identidad, pero que también segmenta, que también discrimina, que cierra. Y nos encontramos entonces que esto ya venía jugándose en el inconsciente de los judíos. Por ejemplo, me parece que una vez leíste el Apocalipsis de los animales. Y en el Apocalipsis de los animales, que es un texto que se gesta muy paralelo a los evangelios, hay una idea negativa para con las naciones gentiles. Hay unas comunidades judías que comprendían a estas comunidades gentiles como enemigas, las percibían como enemigas. Y entre ellas está el cristianismo, que está gestándose como un apéndice. Y luego también hay una crítica al liderazgo religioso de Israel. Entonces, ahí te encontrás con que Marcos está queriendo, o el autor de Marcos, tiene la pretensión de poner a este Jesús fomentando una idea de heterogeneidad. ¿A qué nos referimos con heterogeneidad? A comunidades compuestas de gente con diversa procedencia y que no hay un límite para participar en esta comunidad. No hay exclusividad étnica, no hay limitaciones en los espacios de la comunidad y además esta es una comunidad nueva que está intentando responder a un ideal que ya los profetas habían
anunciado. Ahora, si este nuevo templo, casa, a la que Jesús dice que es suya, porque Jesús encima de todo dice mi casa, convierte la profecía de Jesús es decir mi casa, si esta comunidad no se hubiera abierto a ser heterogénea, a ser más plural, seguramente no hubiera tenido el éxito que tuvo. Y nosotros podemos ver el éxito que tuvo el cristianismo 2000 años después de estos acontecimientos. Sí, comparado, por ejemplo, con el judaísmo, que siguió muy ligado a una etnicidad, ¿verdad? Algo que está diseminado, disperso por todo el mundo. Esto nos habla también de cómo pudo haber sido las comunidades a las que le escribía Marcos. Hablamos más de lo que nos dice el texto. Si está hablando de estos conflictos y Jesús está resolviendo ese conflicto con esa enseñanza, y que estamos hablando en torno al año 70, varios años después de la ascensión de Jesús, es porque estas comunidades son plurales, pluriculturales, de muchas culturas. Entonces es necesario configurar la identidad de todas las gentes, de todas las procedencias. Entonces ahí esto también nos podría hablar un poco de cómo deberíamos pensar nuestro catolicismo hoy, nuestro cristianismo hoy, un cristianismo que no es ciertamente cerrado. Sobre todo hoy más que nunca con el fenómeno de las migraciones, de los pasos de gente de otros países que se integra a mi comunidad, etcétera. Ahí nos encontramos alguna respuesta de cómo podría ser mi comunidad a la luz de esto. ¿Cómo funciona esto psicológicamente? Bueno, a partir de tres mecanismos. Primero, veo la comunidad cristiana, encuentro un personaje principal en la que este personaje principal es abierto a la pluriculturalidad, a las muchas culturas. Luego, después de verlo, viene un proceso de identificarme con él. Me identifico. Entonces, yo pertenezco a esta comunidad, tengo que tener estas cualidades, estas características. Y finalmente, mi identidad ahora en esta comunidad es una identidad más abierta, una identidad integradora, y es una comunidad, es una identidad que también influye en la parte comunitaria, y la parte comunitaria también influye en mí, pero está ese rasgo de apertura y cómo estas identidades que aceptan la pluralidad se van conformando y constituyéndose. ¿Y quién es el líder? Este gran personaje que nos presenta el autor de Marcos, que es el Jesús. Estamos hablando de una comunidad que está formando su identidad, separando nosotros de los otros, generar esa diferenciación y, como decíamos también, generar un enemigo, como sea ese enemigo real o sea ese enemigo imaginario, parte de las construcciones de los grupos sociales y de las ideologías. En este caso, ¿cómo vemos entonces ese repudio del rol que vos hablas un poco también en tu trabajo? Oh, eso es importantísimo. Bueno, el repudio del rol es justamente eso que vos acabas de explicar, es generar un enemigo en común y lo vemos a partir de esa confrontación que Jesús tiene con la autoridad religiosa. Ahora, ¿cómo se mira esto en el relato y cómo funciona? Bueno, vamos a ver en el individuo que recibe el relato. ¿En qué etapa de la vida el individuo recibe este relato? Vamos a seguir pensando en esta idea de Marcos escrito en torno a la guerra judeo-romana, el momento en que los lectores están recibiendo. Luego, hay temas vitalicios que son transferidos al líder. ¿Te fijas? ¿Recordás lo de ser el portavoz? Él habla por mí, él habla por mí. Luego, hablando de la comunidad, necesito un líder eh, que generacionalmente hable por mí. Esta generación necesitan un líder que hable. Bueno, puede ser que sea un líder que no están viendo. Y luego, pautas tradicionales y de evolución que tienen que ver con el discípulo. ¿Qué es lo que más se refiere al templo? La liturgia, el culto. Entonces, también dentro de estas comunidades hay esos movimientos litúrgicos de culto espontáneos
y recordar la función que tiene la misa. Y lo grande que hemos aprendido nosotros de la misa en estos últimos años, después del Concilio Vaticano II para acá. ¿Qué es la misa? Es el memorial, el recuerdo semanal, el alimentar semanalmente esa idea de que mataron a mi líder, que mi líder fue maltratado, que mi líder fue rechazado, que mi líder fue no aceptado, que mi líder tiene unas cualidades que yo tengo que llevar en mi vida, que yo tengo que asumir, y que ese líder también vivió el fracaso, la violencia. Y no solo eso, sino un manifiesto de unidad, de lo que creemos en conjunto. Por ejemplo, proclamar el credo, que es un manifiesto casi de batalla, decir, a pesar de todo esto, esta es mi identidad, creo en Dios Padre Todopoderoso, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cómo nos diferenciamos los cristianos católicos latinos de los otros cristianos católicos del mundo? Bueno, nosotros asumimos esta parte del credo. Ellos dicen nosotros no, nosotros sí. Entonces, nos diferenciamos. Hay una distinción. Hay algo que nos da identidad. Eso puedo decir del credo es importante. Una vez yo estaba en un aeropuerto y me encontré con un obispo. Entonces yo decía, se está vestido raro, sí, decía yo, este obispo. Entonces nos saludamos. Y vos sos católico, sí, y yo también soy católico. Y después viene la gran pregunta de parte de él, ¿pero sos católico de qué rito? Que en aquel momento que sabía muy poco, yo solo recordé las palabras de mi abuelita. Soy católico, apostólico y romano. Entonces, ya, sos católico latino, yo soy de esta otra. Entonces, como el credo también te da identidad, y eso es lo que pasa un poco acá. Ahora, ¿cuál es el momento en que el relato se escribe? De parte de Jesús es pospascual, después de la Pascua, Jesús ya glorificado. Ahora, ¿cuál es la secuencia que se sigue en los lectores, en los destinatarios? Primero, ese quiebre identitario de seguir a los líderes que tienen el monopolio del culto, que además es segmentario y exclusivo. Luego, hay un trauma de exclusión que viven los gentiles respecto de esta religión, que es el judaísmo, y que ahora se resuelve. Y luego la comunidad tiene un líder que no es solo el líder idílico, ideal, que es Jesús, sino también tiene un evangelista que le va dando identidad, que ese es su trabajo. El trabajo de Marcos, aquellos que son devotos de San Marcos, del autor del Evangelio de San Marcos, tendrían que pensar que hay que desarrollar un liderazgo que unifica, por ejemplo. Y luego tenemos en esta comunidad el desarrollo de conceptos de comunidad y templo. Un templo que ya no es físico, sino la casa de Jesús soy yo mismo, es mi comunidad. Sabemos que detrás de Marcos también hay un poco de la influencia paulina y que Pablo ya te habla de que el cuerpo de Cristo es el templo. Una cosa que también Juan ya va a decir, bueno, cronológicamente en el tiempo bastante después. Pero dice, se refería al templo que es su cuerpo. La comunidad de cristianos es el cuerpo de Cristo, es el templo también. Y recordemos que esta idea tampoco está lejos de los judíos, porque cuando hablamos en el Pentateuco, para hablar del lugar del culto se refiere a la asamblea, que es otro sinónimo de iglesia también, de convocatoria de los pertenecientes de comunidad. Entonces aquí el desarrollo de una comunidad templo. Y en esta comunidad templo, así como el judaísmo tiene sus ritos, ahora estos también tienen que ritualizar esa experiencia. Y nosotros sabemos muy bien que para ese tiempo ya hay un ritual bastante desarrollado. Bueno, creativamente, en creatividad, ¿no? Que es la misa de la que ya hablamos. Y que además que se desarrolla comunitariamente. Y finalmente, distinguir lo que vos decías. Esto es una cueva de bandidos, de ladrones. No es eso a lo que buscamos nosotros. Lo que buscamos nosotros es ser heterogéneos, diferentes, y tenemos otro rito ya. Tal vez una palabra más moderna, inclusivos, ¿verdad? Inclusivos en el sentido que incluimos a las diferentes comunidades, diferentes pueblos que hay, ¿verdad? En vez de exclusivos separar, Sí, ¿verdad? un poco de eso. Tenés toda la razón. Hoy hablaríamos un poquito de una iglesia más inclusiva y recordando al Papa Francisco como una carpa abierta donde caben todos. Y eso también, pensar
que hay que distinguirse del judaísmo, de la cueva de ladrones, no, perdón, esto lo habíamos dicho. Este evangelio o este fragmento del evangelio, leyéndolo así, es como el momento cuando el niño nace y ya no depende más de la madre. Entonces, ¿qué hay que hacer? O incluso como una crisis de adolescencia, tal vez, en la cual usted es un niño, sí es una persona diferente, pero llega el momento de hasta cierto punto rebelarse de los papás, eh, empezar a pelear con ellos para formar una identidad diferente, para ser reconocido como una persona adulta que puede valerse por sí misma y que es diferente y que es autónoma. Y ahora te voy a contar otro secreto, un secreto para los que nos escuchan. Adivina, Luis, bueno, esta profecía de Jeremías, que es la que genera finalmente el repudio y el quebranto con el judaísmo, diciéndole que son una cueva de ladrones, está tomada en Jeremías 7 del 1 al 10. Seguramente varios de los destinatarios conocían esta profecía más completa. A nosotros solo nos llega una frase. Cuando la leemos completa, nos damos cuenta dónde Jeremías proclamó esta profecía. Y adivina dónde fue. A la puerta del templo, cerca del atrio de los gentiles. La puerta del templo te conduce inmediatamente al atrio de los gentiles. ¿Y dónde está Jesús proclamando esto? ¿Coincidencia? Un plan escogido por el autor de Marcos para que todo haga coincidencia, para que el que sabe, el que estudió, haga clic. Exactamente, esto es parte del plan narrativo de Marcos, que no es poca cosa, que además es gigante. Y ahora, recordando un poco de esto, eh, a la profecía a la que hace eco el Jesús de Marcos en Isaías, es del trito Isaías, es cuando el pueblo está regresando del exilio. El libro de Isaías se puede dividir en tres partes y aproximadamente, o sea, son bastante distantes en el tiempo. Y entonces hablamos del proto Isaías, el primer Isaías, que probablemente sí estaba más relacionado con el Isaías histórico, el deutero Isaías, o el segundo Isaías, ¿verdad? Usando deutero, que es la palabra griega para segundo, y el trito Isaías es el tercer Isaías, que son como tres partes que uno puede identificar en el libro, que están incluso muy distanciadas en tiempo y en temas. No, y se nota mucho. Cuando vos pasas de uno a otro, hay una diferencia grande. Bueno, te fijaste qué fascinante es leer la Biblia con ojos de psicología. Un tema muy interesante y claramente, o sea, vos lo abarcaste muy bien desde la psicología social, ¿verdad? Desde la psicología de este grupo que necesita formar una identidad y reconocerse a sí mismo como diferente, ¿verdad? Y las estrategias que usa para eso, ¿verdad? Y, y los problemas que tienen esa formación de grupo, ¿verdad? Como por ejemplo este problema de la heterogeneidad. Somos de diferentes naciones, con diferentes culturas. ¿Y cómo nos vamos a unir, verdad? Ahora, la pregunta es, bueno, todo esto magnífico, pero ¿qué nos dice a nosotros en el día de hoy? ¿Cómo lo podemos aplicar en el día de hoy? ¿Cómo este análisis me puede ayudar a tener un mejor entendimiento de Marcos y a sacar una mejor enseñanza para mi vida y para nuestra vida de iglesia? Bueno, mira, Luis, yo te diría que hay varias que podemos sacar. Yo primero te quiero plantear a vos una pregunta antes de pasar a esta respuesta. ¿Vos te fijaste que acercarnos a la Biblia con la psicología puede ser interpretar y puede ser también explicar? Claro. ¿Te fijaste que hay una muy buena parte de nosotros, de lo que hicimos nosotros aquí, que fue explicar el texto con ojos de la psicología? Esto sería un poco más exégesis, esto sería un poco más metodológico, más metódico. Y luego hay algunas partes que fueron interpretación. Vos hiciste una, y esa podría ser una de las consecuencias que podríamos tener en nuestros días. Y sería una consecuencia eclesiológica a partir de Marco. Una iglesia más inclusiva, más acogedora, más abierta, más receptiva, más comprensiva. También sería otra consecuencia, una iglesia que se ensucia los pies, se ensucia las manos, recoge las voces del pueblo y las resuelve. Otra consecuencia.
Eh, Podríamos tener también otra consecuencia, la posición a la corrupción, el maltrato, la violencia, que también está ahí. Es otra consecuencia, una iglesia que no está del lado de la corrupción, del maltrato y todo esto, de la segmentación, de la discriminación. Otra consecuencia que lo hablamos en algún momento, en alguno de los programas, me parece que fue en el de sinópticos, es diferenciarnos de la cultura de la muerte, de la violencia. Somos en el mundo una cosa distinta. Entonces, estas serían como interpretaciones de esta explicación con cristales de psicología. Y ahí pudiéramos sacar más. Yo te diría, después de escuchar este programa, a nuestros oyentes, ¿qué consecuencias más sacarían ustedes? ¿Qué interpretaciones más harían ustedes? Yo incluso por una conversación que tenía ayer con una parroquiana, pensaría que hasta a nivel de parroquia, o qué hacemos para aglutinarnos, para formar comunidades reales y no simplemente un grupo de personas que llegan a recibir un servicio religioso, ¿verdad? Salen después de hacer sus cosas, cada uno a su vida. ¿Cómo podemos entonces a partir de estas, vamos a decir, de estas mismas estrategias o de este conocimiento de lo que hicieron los autores sagrados, cómo podemos buscar una comunidad que realmente sea una comunidad donde nos sintamos identidad, parte de la parroquia Santal, parte de la parroquia X, Y, Z, ¿verdad? Que es a la vez parte de la Iglesia Católica, en vez de simplemente, pues, da lo mismo, voy para una, voy para otra y no tengo relaciones con nadie, es una, no siento apego, no siento cariño por este lugar donde me estoy congregando con mis hermanos. Y como decías vos, ya queda la tarea a partir de todo eso que hemos hablado, reflexionar, meditar, cuáles pueden ser las consecuencias para la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes conoce cuáles son las situaciones en su comunidad, cómo, eh, en qué necesitamos acercarnos más a los demás, ser menos excluyentes, y entonces a partir de ahí eh, lograr entonces que esta explicación y esta interpretación del Evangelio de Marcos nos ayude a mejorar nuestra vida como cristianos. Si tenés toda la razón, yo creo que el autor de Marcos nos desafía bastante. Imagínate cómo sería si nos ponemos a ver cada evangelista y en este caso, en el caso de Marcos, vimos 5 versículos de un capítulo y de esos 5 versículos en realidad solo le pusimos un poquito de interés a uno. Y un poco, digo, porque vos sabés que si hubiéramos adentrado más, hubiéramos tomado más. Entonces, la belleza de la Biblia, lo que nos invita, es un desafío grande para nosotros en este tiempo. Muchas gracias, Jeffrey. Gracias a vos, Luis. Feliz de haber compartido esto con vos y con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga.